Este era un niño negro, el cual fue humillado injustamente por la policía cuando se dirigía a la escuela, pero esos oficiales racistas no sabían quién era su padre. Quédense hasta el final del video, suscríbete y dale like para conocer la historia. No vas a imaginarte la cara que pusieron los policías cuando se enteraron quién era su padre. Era una mañana soleada, como cualquier otra, cuando un niño de 10 años, llamado Javier, caminaba hacia su escuela en el vecindario. Javier era un niño brillante, con sueños de convertirse algún día en ingeniero, y su vida, aunque modesta, estaba llena de esperanza y promesas. Su piel negra no le había impedido nunca destacar entre sus compañeros, pero ese día algo iba a cambiar. Mientras cruzaba una de las calles principales del vecindario, una patrulla de policía se detuvo abruptamente a su lado. Sin una razón aparente, los agentes comenzaron a cuestionar al niño, sin respetar su edad ni la razón de su camino. Javier, sorprendido y algo asustado, intentó explicarles que solo iba a la escuela, pero uno de los policías, visiblemente molesto, lo empujó hacia el vehículo sin decir una palabra clara. Javier, confundido, intentó zafarse, pero los oficiales le dijeron que iba a ser arrestado. La situación, que para muchos podría haber parecido un malentendido, era claramente un abuso de poder racista. La gente que pasaba por ahí comenzaba a detenerse, algunos grabando con sus teléfonos, pero nadie se atrevía a intervenir. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, darle like si crees que todos merecemos respeto, sin importar el color de piel. ¡Sigamos! Mientras Javier estaba siendo humillado frente a todos, algo que no sabían los policías era que su padre, Ernesto Castillo, era un hombre con mucha influencia, un fiscal federal que trabajaba incansablemente por la justicia y la igualdad racial en el país. Ernesto, aunque de carácter firme, siempre había inculcado en su hijo que debía hacer lo correcto, sin importar lo difícil que fuera. Esa misma mañana, Ernesto había tenido una reunión con altos funcionarios en la capital, pero cuando recibió una llamada de su hijo, la furia se apoderó de él. Javier logró tomar su teléfono móvil en medio de la confusión y envió rápidamente un mensaje de texto a su padre. «Papá, estoy en problemas. La policía me está deteniendo». Ernesto, al ver el mensaje, dejó todo lo que estaba haciendo y sin pensarlo se dirigió al lugar en cuestión. Al llegar a la escena, Ernesto observó que su hijo estaba rodeado por los policías, que continuaban ignorando sus derechos y tratándolo con indiferencia. Con calma se acercó a uno de los agentes y, en voz baja pero firme, le pidió que le explicara la razón de la detención. Los agentes, al principio sorprendidos, intentaron minimizar la situación, pero no sabían quién era realmente. Fue cuando Ernesto se presentó. «Soy el fiscal federal Ernesto Castillo y quiero que liberen a mi hijo ahora mismo». Los policías, que antes estaban muy seguros de sus acciones, empezaron a dudar. La situación, que parecía haberse escapado de su control, pronto se transformó en un desastre para ellos. Ernesto, con un tono sereno pero tajante, les explicó que lo que acababan de hacer no solo era ilegal, sino también inmoral. Los ojos de los testigos comenzaron a enfocar al niño y a su padre, y las miradas de los oficiales cambiaron, llenas de nerviosismo y desconfianza. Fue entonces cuando uno de los agentes intentó disculparse de forma torpe, pero Ernesto no lo dejó hablar. Les recordó que su comportamiento racista, que solo se basaba en la apariencia del niño y no en ninguna infracción real, era una muestra de la corrupción en las fuerzas del orden. Mientras tanto, varios testigos comenzaron a grabar, y el video rápidamente se viralizó. En pocas horas, la historia llegó a los medios de comunicación, y la imagen de un niño negro siendo injustamente detenido comenzó a ser compartida por miles de personas en las redes sociales. Juntos podemos marcar la diferencia. Únete a esta causa dando like
y compartiendo este mensaje. Continuamos. Lo que ocurrió después fue aún más impactante. En medio de la controversia que había estallado, Ernesto Castillo utilizó su poder como fiscal para impulsar una investigación interna sobre el comportamiento de esos agentes. En cuestión de días, los videos de la humillación de Javier llegaron a manos de los superiores de la policía, y los agentes responsables fueron suspendidos mientras se llevaba a cabo la investigación. El caso de Javier no solo puso a prueba las prácticas racistas dentro de la policía, sino que también puso en evidencia la vulnerabilidad de aquellos que, por el simple hecho de tener la piel oscura, son tratados de manera desigual. Los medios de comunicación cubrieron el caso durante semanas, y las voces en apoyo a la familia Castillo comenzaron a resonar en todas partes. Pero lo más sorprendente de todo no fue solo la justicia que se hizo en favor de Javier. Lo realmente inesperado ocurrió cuando, tras un análisis más exhaustivo, se descubrió que los agentes que habían detenido a Javier tenían antecedentes de racismo y abuso de poder, y que este no era el primer incidente de este tipo en el que estaban involucrados. La sorpresa final llegó cuando la Fiscalía, dirigida por Ernesto Castillo, presentó pruebas que no solo implicaban a los agentes de policía en un caso de racismo, sino que también destapaba una red de corrupción más amplia que abarcaba a altos funcionarios de la policía local. Gracias a la presión pública y a la tenacidad de Ernesto, varios otros casos de abuso de poder fueron revelados. La noticia recorrió el país, y no solo los responsables de la detención de Javier fueron procesados, sino también varios funcionarios que permitieron que estos abusos continuaran. Tras la suspensión de los agentes involucrados, Ernesto Castillo comenzó a liderar un proceso judicial que rápidamente ganó notoriedad. Su enfoque fue claro. Quería no solo que los responsables de la detención ilegal de su hijo fueran castigados, sino también que el sistema policial, en su conjunto, se sometiera a una revisión exhaustiva. Sabía que lo que ocurrió con Javier no era un incidente aislado, sino parte de un patrón más amplio de abuso de poder y discriminación racial que había sido permitido durante años. Suscríbete para aprender más y ser parte de una comunidad comprometida con la igualdad. Prosigamos. La familia Castillo, junto con defensores de derechos civiles, organizó una serie de protestas pacíficas en la ciudad. Personas de todas las edades, razas y orígenes se unieron en solidaridad, pidiendo justicia y cambios en las políticas de la policía. Estas manifestaciones se convirtieron en el centro de atención, no solo en la ciudad, sino en todo el país. Los medios de comunicación continuaron cubriendo la historia de Javier y la presión pública obligó a los responsables a escuchar. La Fiscalía, con el apoyo de organizaciones de derechos humanos, amplió la investigación y comenzaron a destapar más casos de abuso dentro del Departamento de Policía. Además de la denuncia de los agentes corruptos, Ernesto, como fiscal, promovió una nueva ley que obligaba a las fuerzas del orden a usar cámaras corporales durante todas las interacciones con ciudadanos, para garantizar que no se repitieran situaciones de abuso o discriminación. Los cambios legislativos, aunque lentos, comenzaron a tener un impacto real en las comunidades más afectadas por el racismo institucional. Mientras tanto, Javier, que al principio era solo un niño confundido y asustado, se convirtió en una figura de resistencia, un símbolo de la lucha por la igualdad. Javier, por su parte, nunca imaginó que su breve encuentro con la policía terminaría con un cambio tan grande en la política del país. Aunque al principio lo único que quería era llegar a la escuela sin más complicaciones, el apoyo de su padre y de la comunidad ayudó a que el país enfrentara una dura realidad: el racismo sistémico dentro de las fuerzas del orden. Con el paso de los meses se establecieron nuevas regulaciones sobre la actuación de la policía, y la familia Castillo
se convirtió en un símbolo de lucha contra la discriminación y el abuso. Ernesto continuó su labor como fiscal, pero ahora con más determinación que nunca. Javier, por su parte, aprendió que a veces las injusticias pueden dar lugar a cambios sorprendentes y que, con el apoyo de los correctos, se puede vencer cualquier adversidad. Lo que comenzó como una humillación injusta se convirtió en el catalizador de una transformación social profunda. El caso de Javier Castillo es ahora una lección en las escuelas, un recordatorio de que la lucha por la igualdad y la justicia no solo es un derecho, sino una responsabilidad de todos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos.